Hace más o menos 2 semanas me compré el lente de mi sueño, el lente que siempre había deseado y es este que tengo acá, que ustedes ya leyeron en la descripción, el Sigma 150-600. Debo agradecerle a mi amigo Eric de traemicamara.cl que fue el que me lo pudo traer directamente desde Estados Unidos hasta la puerta de mi casa. Este lente tiene una longitud focal que va, como ya les dije, desde los 150 hasta los 600 milímetros. Es el modelo Contemporary, no sé si alcanzan a ver acá la C. De este mismo lente hay dos modelos, este y el Sport. ¿Cuál es la diferencia? Que el Contemporary está hecho en plástico y no tiene una resistencia ante la humedad, ante el polvo, ¿ok? Mientras que el Sport está hecho completamente en metal y sí viene certificado contra agua, contra humedad, contra polvo y un montón de cosas más. Además de eso, viene con montura que es compatible tanto con Canon como con Nikon y también con Sony. Así que puede servir para cualquiera de las cámaras que ustedes puedan tener. Es compatible tanto con APS-C como con full frame. Así que es un lente completamente versátil que lo puede usar en cualquier cámara que se te ocurra usarlo. Si lo ocupas en una APS-C como estoy haciendo yo, obviamente estas cámaras, como ustedes sabrán, tienen un factor de recorte. En el caso de Canon es de 1.6, en el caso de Nikon es de 1.5. Es decir, que este lente con esta cámara me da una longitud focal máxima de más o menos 940 milímetros, lo que es una absoluta locura. Hace aproximadamente 2 semanas que tengo esta maravilla y no lo había podido probar como corresponde, ya que en la ciudad es la verdad poco útil, debo admitirlo. Pero la semana pasada me fui al Windsor y pude probarlo como corresponde con animales, que este lente básicamente está hecho para fauna y la verdad es una maravilla. Lo probé tanto con aves como con animales con pelaje y como pueden ver en la foto que les estoy colocando acá, tanto el centro de la imagen como los extremos están completamente enfocados. No se pierde nitidez en los bordes de la foto, la deformación por el lente es muy poca, la aberración cromática es prácticamente mínima, así que 100% garantizado este lente Sigma 150-600 de la línea Contemporary. En cuanto a especificaciones técnicas, mide más o menos 30-35 centímetros con todo y el quitasol puesto. Sin el quitasol mide más o menos unos 26 centímetros según lo que dicen las especificaciones. Además de eso, y este es uno de los puntos negativos podría decirte, tiene un peso de casi 2 kilos, 1 kilo 930 gramos, lo cual es bastante considerando que el peso de la cámara es más o menos 500 gramos, entonces terminas llevando en tu mano más de 2 kilos de peso. Para caminatas largas se hace un poco pesado a la espalda, se hace un poco pesado en el cuello. De hecho, no es recomendable llevarlo con la correa que tiene la cámara, sino que con el lente viene una correa adicional que se le coloca en esta parte de acá que tiene un soporte metálico. ¿Okay? Es el único punto negativo hasta ahora que le he visto al lente. Y lo segundo que no me gusta mucho es que la apertura mínima es de 5 y la apertura máxima es de 6.3, o sea, es un lente poco luminoso. Dentro de los aspectos positivos podemos mencionar los 3 tipos de enfoque que trae el lente, que son el típico AF, autofoco, el MF, que es un enfoque manual, y tiene un tercer tipo de enfoque que es el MO. Ustedes dirán, ¿a qué se refiere este MO? Bueno, básicamente es un autoenfoque en el que se puede utilizar el enfoque manual, es decir, nosotros tenemos el lente, lo tenemos en autoenfoque, presionamos para enfocar manualmente, pero por alguna razón no logró el enfoque que nosotros buscábamos y podemos terminar de ajustar el enfoque con el anillo de enfoque que trae. Eso es una característica que me parece fascinante, porque normalmente cuando estamos trabajando, cuando estamos fotografiando animales pequeños o insectos o lagartijas, como pueden ver en esta foto, normalmente se mueven, son un poco rápidas y el enfoque tiende a perderse. Entonces, antes de tener que volver a enfocar con el botón de enfoque, es preferible corregirlo levemente con el anillo. Además de eso, viene con 3 tipos de enfoque o 3 distancias de enfoque, que sería la primera, que es un enfoque full, es decir, un enfoque al infinito.
otro tipo de enfoque que es de los 10 metros hasta el infinito, y el tercero, que yo particularmente es el que menos uso, sería el de 2.8 metros hasta 10 metros. La distancia mínima de enfoque, como podrán imaginar, es de 2.8 metros. Obviamente es un teleobjetivo, no es un lente macro para nada. Así que eso sería otro punto, entre comillas, en contra. ¿Okay? Pero si sabemos que vamos a utilizar un lente teleobjetivo, no vamos a estar utilizando el lente para fotografía macro ni para acercarnos tanto al objetivo que queramos fotografiar. Y finalmente, para terminar, hablando acerca de las especificaciones técnicas del lente, vienen con unas opciones personalizables que están acá abajo en esta área, que se llaman Custom, y básicamente se refiere a que hay que comprar un aparatito aparte que, si no me equivoco, se llama USB DEC o dock, algo así. Se conecta al lente a través de donde se conecta la cámara, y por el otro extremo se conecta al computador, descargándose directamente desde la página de Sigma algunas actualizaciones, y ustedes pueden configurar el lente de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Como pueden ver, un lente muy práctico, y que por eso yo tenía muchísimas ganas de comprar ya desde hace un tiempo. Y bueno, fue gracias, lo tengo que repetir, porque fue gracias a mis amigos Eric de traemicamara.cl que yo pude adquirir esta belleza. Si están interesados en comprar este lente o algún otro equipo fotográfico, yo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar los datos de contacto de la gente de traemicamara.cl, y ellos, yo estoy seguro que los van a poder ayudar. Hasta luego, nos vemos.